Bendiciones, mis amados. Qué bueno estar aquí de vuelta con ustedes. Estamos hablando de algo que es muy importante para la vida de un creyente, que es tener actitud basado en lo que Dios dijo que iba a hacer, y tener uno la certeza, la seguridad de que si yo me muevo hacia ese cambio, si yo decido hoy cambiar mi manera de pensar, de hablar o de decir y de hacer, yo estoy yendo hacia el éxito con Dios. Porque la actitud, aunque se escribe y se pronuncia espiritualmente, se manifiesta a través del lenguaje, bien sea corporal o oral. Profeta, ¿cómo que lenguaje corporal? ¿Sí? Si yo te frunzo así el ceño, ¿tú crees que yo estoy contento contigo? O si yo, por ejemplo, tú me dices algo y yo digo, ¡ah! ¿Tú qué crees que quiere decir eso? Hablé palabras, pero te estoy mandando un mensaje corporal en desacuerdo, o me estoy mofando, riendo de ti. Entonces, es la comunicación por un lenguaje corporal, oral o físico, de que yo estoy yendo en contra o a favor de lo que mi voluntad decidió que iba a hacer. Y hemos estado hablando de actitudes malas, buenas, perezosas, negligentes, de no cambio, de necedad, de orgullo, centrados en lo que yo valgo sin importar lo que los demás valen, dándome un valor por encima, inclusive en mi comportamiento, de como Dios dice que me tengo que comportar. ¿Qué quiere decir eso, profeta? Bueno, eso quiere decir, sin que tú le digas a Dios, quítate de mi lado, o te echo a patadas del lado mío, sin hacerlo con tus pies, en el momento que tu pensar es más elevado que el pensamiento de Dios, tú lo estás botando de tu vida, lo estás desechando. Las personas no entienden que cuando tú tienes un principio de Dios delante de ti y tú no tienes actitud para hacer ese principio, tú no estás desechando ni el predicador, ni el sermón que estás escuchando en un DVD, en un cassette, en un CD, o escrito, o estás desechando la palabra en sí. Estás desechando la mano de Dios. Porque cuando tu actitud y tus pensamientos son de tal tamaño en tu cabeza, tan altos, que no tiene cabida los pensamientos de Dios, pues tú estás sacando a Dios de tu vida. Que lo que ha pasado en esta nación y en el mundo entero, han desechado a Dios de sus vidas, y por eso el mundo está como está y cada vez va a estar peor. Siempre yo te anuncio, no pienses que estás en lo peor está por venir. Pero hay algo maravilloso, que es donde la actitud juega un papel importante. Levántate, que ha llegado tu hora. Amanecerá y la luz de Dios va a resplandecer sobre ti. Hay una luz que es mía, la tiene Dios, y me voy a acostar un día pensando en cambiar mi manera de ser, de hablar y de pensar, renovando mi manera de pensar, como el apóstol Pablo, con una actitud hacia el cambio en las manos de Dios. Y aunque ellos van a estar bajo ira, aunque ellos van a estar bajo juicio, Dios me va a hacer brillar. No, es que te lo voy a leer, porque es mejor así. Isaías 60. Bendito tú seas, Señor, porque esto tanto tiempo escrito, 2759 años antes de este día, en algo que escribieron ellos discerniendo o pensando cómo sería y para qué tiempo, y nunca se lo dijeron, y era para hoy. Levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. O sea, estábamos en tinieblas, estábamos en oscuridad,
conocíamos del Señor, pero estábamos como echados, como dormidos. Pero Él trae una luz que es tuya, una luz que es mía, y es colocarle a la fe la actitud de cambio. Porque ya tú debes de estar asqueado hasta los huesos de que están hablándote de fe por años, y más fe, y más fe, y más fe. A ver, ¿dónde está el fruto de tu fe? ¿De qué te sirve tanto conocimiento? No, necesitamos la luz en esa fe que sea capaz de que suceda lo que dice aquí. Resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Quiere decir que la luz es un conocimiento que se va a colocar en mi vida como sabiduría. Y si tú puedes entender que el conocimiento es una cantidad de información que adquirimos para tener la sabiduría, y que la sabiduría es cuando tú desarrollas el conocimiento, y con el conocimiento aplicado, usando la inteligencia, que es lo que hace parte de la sabiduría, vas a obtener un fruto. Si la sabiduría del conocimiento que tú recibes no te da una ecuación, no te da un resultado, lo que tú tienes es religión. Y eso es lo que le ha pasado a la iglesia por años. Un oscurantismo en la fe. Han hablado de fe, solamente algunos pocos han podido desarrollarse. Gloria a Dios, porque en este tiempo en el mundo entero no volverá a haber avivamiento en 3 lugares, en 4 lugares. La iglesia va a ser avivada en su propio corazón, y Hechos 15:15 se va a cumplir. Dios con sus propias manos va a volver a reedificar el tabernáculo de David, que es aquel fuego que ese hombre colocó en un tabernáculo, cerca del tabernáculo que Dios mandó hacer, pero se aparecía más Dios en el tabernáculo de David que en el del sacerdote, que una vez al año. Porque David hacía una provocación a Dios por su actitud de agradar a Dios. Una fe que no tenga actitud no puede tener resultados, porque es alguien que solamente tiene conocimiento. Es un archivador lleno de papeles. ¡Ja! ¿Tú sabes lo que significa eso? Me imagino que conoces un archivador. Hay gente que tiene la casa llena de archivadores, de conocimientos adquiridos por sermones, por libros, y escriben y desarrollan y plantean y organizan, y todos se quedan deseos, porque su actitud no cambia. Llegó el tiempo en que el río de Dios va a correr debajo del templo, y ya no va a correr por el lado donde está la mesa de los panes de la preposición o de la presencia de Dios, va a correr por el lado donde está el candelero. Si tú lees Ezequiel 47 te vas a dar cuenta. Dios va a ir a lo profundo. Ya no 1000 pies a los tobillos, 1000 pies más a la rodilla, y ni en la rodilla le va a servir, 1000 pies más a la cintura, y ni en la cintura le va a servir. Llega el momento en que tus pies no puedan tocar la tierra, porque Dios no quiere que tus pies toquen la tierra. Dios quiere que tus pies se despeguen de la tierra para que nades en el río de Dios. Ahí se necesita actitud, porque con los pies en la tierra tú sabes que te puedes regresar, pero con los pies flotando, si no nadas te ahogas. Eso es lo que Dios quiere, una fe que navegue, una fe donde tengas que bracear. Eso me suena a obra, profeta. No, mi hijo, es en donde la gloria de Dios la vas a ver, porque es la luz que fue preparada para este tiempo. Porque aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos, pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá la gloria. ¿Qué quiere decir? Que estamos en el tiempo en que una fe con actitud hacia Dios va a manifestar el poder, la gloria y lo sobrenatural de Dios. ¿Por qué? Porque no se da en este tiempo. Todos los inteligentes y sabios del mundo se están reuniendo a ver cómo sacan del mundo a flote. Y nosotros, los hijos de Dios, solamente con la actitud hacia Dios vamos a tener las palabras de aliento, las palabras que crean circunstancias, que desatan cosas,
en donde el poder de Dios va a hacer que lo sobrenatural suceda, y cosas que tú ni soñaste tener en tus manos, Dios las va a colocar por su gracia, para que todos puedan ver que tú no lo podías tener por tu fuerza, ni por tu inteligencia, ni por tu sapiencia. Pero Dios, que desea gloriarse y mostrar su gloria, lo va a colocar en tus manos, para que todos sepan que tu Dios es real. ¿En cuáles manos? En las que tienen la actitud de levantarse. Ese levantarse es dejar de hacer lo que siempre has hecho para ir a hacer algo nuevo que te van a enviar a hacer. Por eso es que una fe que no tenga actitud no va a llegar al éxito. Va a quedarse siempre en lo mismo. Es el tiempo donde la actitud va a rayar entre lo sobrenatural, o la actitud mala te va a dejar cada vez peor. Por eso el apóstol Pablo, ahí en 2 de Corintios capítulo 10, en el versículo 5, dice lo siguiente: destruyendo especulaciones. ¿Qué son especulaciones? Racionamientos, resultados racionales de nuestras experiencias pasadas. Las cosas que hemos aprendido por resultados que hemos hallado en nuestra vida, buenos, malos o regulares, esos son los que se levantan delante de ti y te hacen actuar con respuestas inmediatas, con acciones, maneras y formas de actuar en tu conducta y en tu moral por lo que has aprendido. ¿Qué viene diciendo él? Esas cosas hay que derribarlas en tu mente. Tienes que sacarlas delante de ti. Eso que tú piensas que tú eres tiene que morir. Tiene que implantarse un hombre nuevo que tiene que nacer por la palabra y el Espíritu de Dios. Si ese hombre nuevo no es instalado bajo la palabra, y una palabra que venga untada, humedecida, sumergida en el poder del Espíritu, tú no vas a tener fuerza para cambiar. Porque si tú pudieras cambiar, dice el Señor Jesús, no me hubieran necesitado a mí como expiación por tus pecados. Tú mismo habías cambiado tus actitudes, tu conducta, tu moral, y no hubieras necesitado morir, sino que te habías santificado por ti solo. Pero no puedes contra el pecado. Tus sentidos físicos, transmisores de las percepciones a tus emociones y sentidos, están ejercitados para vivir en el mundo natural. Sí, nos cuesta saber que los órganos físicos como sentidos son físicos, son transmisores de la vida natural, la que vivimos, la que vemos, la que hacemos, la que miramos que otros hacen, los resultados que otros obtienen, pérdidas o ganancias. Estamos huyendo o anhelando tenerlas. Pero mientras ellas se estén levantando dentro de ti, pues tus sentidos físicos le están ministrando a tu sentido espiritual, que ya hemos hablado de esto muchísimo en tantas otras series, y no quiero profundizar en ello. Tendrías que mirar ahí sobre la fe y otras cosas que hablan sobre los sentidos físicos y espirituales, que es lo que el apóstol Pablo habla en Hebreos 5:14, de que son niños porque no son capaces de ejercitar sus sentidos para discernir el bien y el mal. Cuando nosotros sabemos que nuestros sentidos físicos nos venden, pero que el sentido espiritual colocado en las cosas de Dios, sujetado a que sea solamente a eso, quiere decir que tú tienes que disciplinar tu mente, tu pensamiento, tienes que forzarlo. Cuando venga un pensamiento contrario que te dice que no se puede, que es imposible, que todos lo han intentado pero que no se ha logrado, que tu vecino perdió la casa, que el otro la perdió, que tú la perdiste, que qué estás necesitando, que dónde está tu Dios. Tú tienes que levantarte con una palabra que mueva tu actitud a moverte en fe. Bueno, tú perdiste la casa,
Mi vecino perdió la casa, yo perdí la casa, pero me acuerdo que yo hice trampas para comprar esta casa. Aumenté mis ingresos, alteré mis income taxes, mentí, dije lo que no era, dije que ganaba ingresos de tal manera, me dejé embaucar por el vendedor que yo pensé que me hacía un favor porque me estaba dando una casa y resulta que era que me estaba colocando una cantidad de grilletes y cadenas en mi cuello y en mis pies. Ahora se perdió porque no era así que Dios quería. Pero ahora, que es imposible, que los bancos han bajado todas las normas al máximo para casi no prestar. En donde si tú tenías un cupo en una tarjeta de $100,000, te dan una carta y te dice su cupo ha sido reducido a 30,000. ¡Wow! Pero 70,000 de una sola. Sí, por la seguridad del banco y la seguridad suya. O sea, están haciendo todas las cosas para que no pase lo que debieron controlar y tener una actitud no permisiva de que todo y lo que iba era a inflar el bolsillo de unos pocos y a empobrecer al pueblo. La actitud de ellos era negativa y nos dejamos involucrar por eso y muchos sufrieron. Entonces tú ahora pararon la bendición de Dios de que esta vez Dios va a proveer, de que esta vez tú no vas a alterar tus income taxes, que esta vez tú no vas a inflar tu salario, que esta vez tú no vas a mentir, que esta vez no a nada que no sea contrario a la fuerza y al poder de Dios, vas a ver la gloria de Dios. Ellos van a ver lo sobrenatural, porque Dios va a hacer una transferencia de las cosas que están en las manos de los pecadores a las manos tuyas, sin que tú tengas que intervenir. Solamente Dios lo hace para que se muestre el poder de Dios sobre alguien que tiene una actitud hacia Dios. Déjame tomar agüita. Pero ¿qué hay que hacer? Derribar esas fortalezas que hemos construido por tiempo, cuando nosotros mismos hemos especulado con nuestros pensamientos, criterios equivocados, y los hemos almacenado en nuestra memoria como correctos, como buenos, cuando son malos. Hay que derribarlos. Destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es lo mismo que está el apóstol Pablo hablando en Romanos capítulo 12, 2 y 3. No teniendo un pensamiento dentro de nosotros que sea expuesto de nuevo como mayor, igual, ni tan siquiera parecido al de Dios. Es comenzar a vivir determinado a ir al cambio por lo que Dios dice. Allí está una fe que produce. Por eso es que la fe no produce, porque andamos buscando que la fe se mueva con lo que nosotros siempre nos hemos movido. Y la fe necesita una actitud de que la mano de Dios la mueva, porque es por fe, es viéndolo y oyéndolo a Él decir y hacer a nuestro favor. Y yo creo que eso es lo que va a pasar. Y por cuanto yo estoy esperando, expectante, que la actitud mía es dejar yo de hacer para que Dios haga, entro en ese reposo, en esa paz que solo Dios da, que es aquella confianza en que nosotros vamos a caminar en lo que Dios dice, porque Dios va a cumplir y Dios lo va a hacer. De ahí el razonamiento, lo que nosotros hemos pensado siempre va a ser destruido. Pero tenemos un enemigo, que es que nuestra memoria nos va a traer permanentemente los testimonios pasados de nuestra vida, por lo que hemos pasado, y nos va a traer recuerdos malos, pocos buenos, pero muchos malos, decisiones equivocadas y erradas que nos van a meter de nuevo en temores, que van a volver a levantarse fortaleza y especulaciones dentro de nosotros. Y es allí cuando el apóstol dice, cuando esto suceda, cuando estas especulaciones y razonamientos
se levanten altivos contra el conocimiento de Dios, es cuando tú debes de poner todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. ¿Tú te imaginas poner un pensamiento en cautiverio? ¿Conoces alguna cárcel por ahí donde tú puedes llegar los pensamientos y abrirte aquí la puerta del cocoroto y decirle, oye, salgan todos los pensamientos negativos y malos, frustrantes, de miedo y de temor, y enciérrense ahí en esa jaula? No, eso no existe. Eso es algo como las computadoras, muy virtual. Es algo abstracto. Es algo espiritual. Pero la prisión también es espiritual. Eso es lo poderoso. Cuando nosotros podemos entender que ni tú ni yo podemos sujetar nuestros pensamientos, porque ellos no se van a sujetar al gobierno de un ente material. No es la autoridad suficiente para retener los prisioneros. Pero cuando los sujetamos a la mente de Cristo, es que cuando te hable la actitud negativa que en otro tiempo tuviste, cuando las motivaciones equivocadas vengan a tus pensamientos que en otro tiempo tuviste, cuando las sensaciones, las percepciones, las emociones que te turbaron en otro tiempo lleguen a tu mente, es cuando tú vas a levantar el pensamiento de Dios, que es el pensamiento de Cristo. Aquella lucha que el apóstol Pablo tenía con los creyentes de ese tiempo, para que ellos crecieran a la estatura de la resurrección, para que ellos se dieran cuenta lo que Jesús había ganado para ellos, y que solamente tuvieran dentro de sí el poder de Dios representado en esas promesas. Cuando nosotros sujetamos esos pensamientos a que obedezcan el pensamiento de Dios, es cuando nuestra actitud va a cambiar. Porque si tú y yo pudiéramos cambiar por decisión propia la actitud, aquellas personas que hacen algo por determinado tiempo y un día cualquiera deciden cambiar, y aquella posición, aquella actitud de confrontar lo malo para empezar a hacer lo bueno o lo que debieron haber hecho y nunca lo hicieron, ese deseo te lo coloca Dios, te fortalece Dios, te avisa que sí puedes, porque el buen deseo es de Dios. El mal deseo es del mal. Él no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero Dios vino para dar vida abundante. Cuando tú puedes entender eso, tú entiendes que las buenas actitudes vienen de la mano de Dios y que tienen recompensa porque están basados en la fe, y la fe está avanzada en sus promesas, y las promesas en que nosotros podamos escuchar la voz de Dios a través de ellas. Pero decía el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 3, que él temía que así como la serpiente, dice, pero temo que así como la serpiente con astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. ¿Por qué? Porque se trata de estar preparados para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea completa, perfecta. Lo que el apóstol está aquí anunciando es lo siguiente: yo me desgasto explicándoles a ustedes todo lo del Espíritu, como le decía a la gente de Gálatas, pero yo no sé quién vino y los fascinó con una enseñanza que no era de fe, y han vuelto de nuevo a las cosas viejas cuando deberían de estar en las nuevas. ¿No fue acaso por el Espíritu y por el poder de Dios que conociste y se te reveló y se te mostró Jesús? ¿Por qué has regresado atrás? Sencillo, porque así como Eva puso los sentidos en Génesis 3, y nosotros seguimos exponiendo nuestros sentidos
para que la informática de las personas del mundo, por la prensa, la radio, la televisión, el internet, meta basura dentro de tus pensamientos, invaden el espacio que tú deberías tener limpio y preparado para el pensamiento de Dios. Entonces esos pensamientos se hacen más altivos dentro de ti, arrogantes, egocentristas, necios, creyentes de que no piensan que tienen que aprender nada, que solamente metiéndose al computadora informática ahí van adquiriendo el conocimiento capaz de dominarse en ellos mismos, sin darse cuenta que sin la palabra de Dios y sin el Espíritu de Dios es imposible agradar a Dios. Es imposible. El apóstol hace una referencia buenísima en Filipenses 2:3-8. Esto es tremendo aquí, esta palabra que vamos a leer ahora, porque contiene tres cosas importantes para el cambio en una actitud. Y esas tres cosas importantes es aprender a ser desinteresado, aprender a ser desinteresado, aprender a ser seguro y aprender a ser sumiso, obediente o humilde delante del Señor. Te la leo de nuevo. Las tres cualidades que van a empezar a moldear tu actitud y las cuales tú debes de perseguir, porque Jesús lo hizo, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Si Él era Dios, es Dios, y se presentó como hombre y dio evidencia de que Él sometió estas áreas para tener una actitud reverente para Dios y hasta el final. ¿Por qué tú crees que tú y yo vamos a necesitar otra cosa diferente? Eso es lo que el apóstol Pablo va a enunciar ahí en Filipenses. Y esas tres actitudes son: cuando tu actitud está encaminada, basada en la fe, a actuar desinteresadamente. O sea, que ya tu actitud no es buscando que lo tuyo sea lo beneficioso, sino buscando lo que conviene hacer, aunque no sea para ti, sino que sea para otros. Tú estás sometiendo a que tu manera de actuar, de comportarte, tu conducta, esté bajo la mente de Cristo. El que practica esto de manera deliberada, a consecuencia de que posiblemente la mayoría de las veces sea para servir a otros, aprende a valorarse de tal manera que no tiene temor a perder nada, se hace seguro. Hay mucha gente que no tiene actitud de beneficio para los demás porque temen que ellos pierdan o sean afectados en ese servicio. Son personas que no pueden estar seguros de lo que ellos son. No le enseñan a otro lo que saben porque piensa que mañana ese le va a hacer un hueco con un serrucho que está parado y lo va a botar al piso y él se va a encaramar encima. Como en mi país, le va a hacer el cajón, le va a mover el piso. Entonces, la falta de seguridad no permite que tengas una actitud de servicio porque siempre estás pensando en el beneficio propio. La persona que comienza a servir al beneficio de los demás está seguro, sabe lo que tiene, sabe para dónde va, sabe a qué lo han llamado, sabe que lo que él da no es de él, lo da Dios. Sabe que cuando su mano se estira, Él no da, que es Dios dando en su mano para poder dar. Sabe que cuando Él habla, no habla Él, es Jesús que está hablando, que está impartiendo, porque su palabra son sus principios, es su sabiduría, es su espíritu, es el denuedo de Dios expresando el sentir en el momento, en el tiempo, la ocasión, en la persona, en el lugar, en el sitio. Es aquel que puede dar porque está seguro de saber quién es Él. ¿Cuál es el problema? Que no damos porque ni siquiera nos conocemos nosotros mismos. Por eso es que el mayor tesoro de una persona es conocerse él.
Y lo mayor entre lo mayor de conocerse a Él es saber cómo Dios te conoce a ti. Porque cuando hay gente que se conoce cómo reacciona en él mismo, pero no se conoce como Dios lo conoce a él. Te anda toda hora con temores, con angustias, con aflicciones. No conoce su Dios, ha escuchado de él, pero no lo conoce. Porque si lo conociera, tenía una actitud hacia el que creó todas las cosas. No es lo mismo venir a mí, que tengo tantas necesidades como tú, que ir a Dios, que es el que te creó a ti y a mí, y creó el hábitat en que nosotros vivimos. El aire que respiramos lo creó Dios. Entonces, ¿por qué no ir a Dios para que sea Él quien nos enseñe y no tengamos ese temor de perder nada? Si lo que por el contrario vamos es a ganar, eso nos llevará a estar sumisos, sometidos a la mano de Dios, ejerciendo bajo la voluntad de Dios. Eso está como alguien que tiene un padre y dice que honra al padre, pero lo desobedece constantemente. Le dice, sí lo hago, pero no lo hace lo contrario. Ese no está sumiso bajo su padre, no está honrando a su padre. Él teme que su padre le pueda quitar cosas que él cree que son de él, o que las puede alcanzar, o que su padre se interponga y él no alcance lo que quiere alcanzar. Es aquel que no puede hacer nada para ese padre porque piensa que si lo hace, hace mucho, o que si hace, no lo necesita. Principio para tener una actitud de cambio. Tener el espíritu de servicio, saber que nadie me puede quitar lo que es mío. Si Dios lo preparó es para mí y yo voy a disfrutar de lo que Dios me dé. Y tercero, voy a estar sometido a mi Padre, porque nadie mejor que Él me va a guiar con una actitud hacia la conquista. Padre, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, porque tú eres el que colocas, Señor, el pie primero para probar la tierra donde me voy a parar yo. Y cuando yo sé eso, yo camino seguro y confiado de que mi Dios es mi roca, mi fortaleza, mi salvación, el socorro en el pronto auxilio cuando lo necesito. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.